El silencio cortante de la mañana solo era interrumpido por el chirrido de las esposas de metal contra las delicadas muñecas de la capitana Elena Álvarez. Sus ojos marrones, que durante años habían inspirado respeto e infundido valor en soldados en lejanos campos de batalla, ahora reflejaban una calma inquietante ante la humillación pública. Las cicatrices en sus manos, testigos de explosiones que salvaron la vida de civiles inocentes, temblaban ligeramente bajo el peso del frío acero que la aprisionaba como a una delincuente común. La base militar bullía con una tensión palpable. Jóvenes soldados, algunos aún con el vello facial incipiente de la juventud, observaban en silencio mientras su comandante era escoltada a través del patio central en un espectáculo degradante. El coronel Vargas, un hombre corpulento con un bigote canoso y ojos pequeños que parecían calcular constantemente ventajas personales, caminaba a su lado con una sonrisa discreta que no lograba ocultar su satisfacción. Había esperado este momento durante meses, desde que Elena había cuestionado públicamente sus decisiones dudosas sobre el uso de recursos militares para beneficio propio. Elena mantenía la cabeza alta, su cabello oscuro recogido en un impecable moño militar incluso en esas circunstancias adversas. Cada paso que daba sobre el áspero concreto del patio resonaba como un tambor de guerra, pero ella no mostraba ni rabia ni desesperación. Su dignidad permanecía intacta, como una fortaleza interior que ninguna humillación externa podía derribar. Los soldados que la observaban conocían su historia: 3 misiones de combate, 2 medallas al mérito, decenas de vidas salvadas bajo fuego enemigo y una reputación construida sobre una integridad inquebrantable y un coraje excepcional. El motivo oficial de la detención era insubordinación y malversación de fondos militares. En realidad, Elena había descubierto que Vargas estaba desviando suministros médicos destinados a hospitales de campaña para venderlos en el mercado negro. Cuando ella se negó a guardar silencio y amenazó con informar sus hallazgos a sus superiores, Vargas actuó primero, fabricando pruebas y usando su influencia política para darle la vuelta a la situación. El sistema a veces protege mejor a quienes saben manipularlo, no necesariamente a quienes lo sirven con honestidad. Mientras caminaban hacia el vehículo que la llevaría al tribunal militar, Elena notó las miradas de los soldados rasos. Había algo en sus ojos que Vargas no podía ver: una mezcla de incredulidad silenciosa, indignación y respeto inquebrantable por su comandante. El soldado García, un joven de 19 años que había servido bajo sus órdenes en Afganistán, apretaba los puños con tanta fuerza que sus uñas dejaban marcas en sus palmas. Él sabía, como todos los demás, que Elena había salvado a toda su unidad cuando fueron emboscados por insurgentes, llevando personalmente a 3 soldados heridos a un lugar seguro bajo intenso fuego enemigo. La sargento Ramírez, una veterana con 15 años de servicio, cabello canoso y ojos azules profundos, observaba la escena desde el otro lado del patio. Había servido con Elena en 2 misiones diferentes y conocía su integridad mejor que nadie en esa base. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un sobre amarillo que contenía documentos que podrían cambiarlo todo, pero sabía que confrontar a Vargas directamente sería un suicidio profesional. El sistema militar, a pesar de sus nobles ideales, a veces está dominado por sucios juegos políticos que destruyen a los verdaderos héroes mientras protegen a los oportunistas. Vargas se detuvo abruptamente frente al vehículo militar, girándose para enfrentar a Elena con una sonrisa cruel que revelaba dientes amarillentos por el tabaco. «Capitana Álvarez», dijo con voz arrastrada y tono condescendiente, «espero que esta experiencia le enseñe sobre las consecuencias de cuestionar la autoridad. Algunas lecciones se aprenden de la manera más difícil». Elena lo miró directamente a los ojos, su voz saliendo baja pero clara como el cristal. «Coronel, la verdad tiene una manera peculiar de salir a la luz, aunque intentemos enterrarla. La historia será el juez final de nuestras acciones aquí hoy». El momento fue interrumpido por el sonido estridente de un teléfono sonando. El capitán Rodríguez, ayudante de órdenes de Vargas, corrió hacia ellos sosteniendo un teléfono militar rojo.
el tipo reservado solo para comunicaciones de emergencia de alta prioridad. Sus manos temblaban visiblemente mientras se acercaba, el sudor resbalando por su frente morena a pesar de la fresca brisa de la mañana. Coronel Vargas, dijo con voz nerviosa, es una llamada directa del Pentágono. Quieren hablar con usted inmediatamente sobre la situación de la capitana Álvarez. El rostro de Vargas palideció instantáneamente, como si toda la sangre se hubiera drenado de sus venas. Sus pequeños y calculadores ojos se abrieron en un pánico apenas disimulado, y por primera vez desde que Elena lo conocía, parecía genuinamente afectado. El teléfono seguía sonando insistentemente, cada timbre resonando como un martillo golpeando el ataúd de su carrera militar. Con manos temblorosas, tomó el aparato y lo llevó a la oreja, su voz saliendo como un susurro ronco. Coronel Vargas al habla. La voz al otro lado de la línea era clara y autoritaria, lo suficiente como para que todos los presentes pudieran oír fragmentos de la conversación. Coronel Vargas, aquí el general Morrison, del Estado Mayor Conjunto. Acabamos de recibir un informe detallado sobre irregularidades en su base, incluyendo pruebas sustanciales de corrupción y malversación de suministros médicos. Además, tenemos en nuestras manos documentos que demuestran que la capitana Álvarez estaba investigando estas irregularidades cuando fue arrestada bajo falsas acusaciones. Vargas tragó saliva, su bigote canoso temblando visiblemente. General, puedo explicar, pero la voz del otro lado lo interrumpió inmediatamente. No hay nada que explicar, coronel. Tenemos evidencia fotográfica de sus encuentros con intermediarios del mercado negro, registros bancarios mostrando depósitos sospechosos en sus cuentas personales y declaraciones de múltiples testigos confirmando el patrón de comportamiento corrupto. La capitana Álvarez debe ser liberada de inmediato, y usted debe considerarse bajo arresto domiciliario hasta que se complete una investigación formal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en el patio, soldados, oficiales, personal civil, quedaron paralizados, observando al coronel Vargas desmoronarse ante sus ojos. Sus piernas parecían incapaces de sostenerlo, y se apoyó contra el vehículo militar para no caer. El teléfono resbaló de sus manos temblorosas y cayó al suelo con un ruido metálico que retumbó por el patio como un trueno. Es en estos momentos de transformación radical cuando comprendemos cómo las pequeñas acciones pueden tener consecuencias monumentales. El coraje de Elena al defender la verdad, aun conociendo los riesgos personales, creó ondas que llegaron hasta los más altos estamentos del poder militar. Si estás siguiendo esta historia y sintiendo la misma indignación y esperanza que yo sentí al escribirla, no dejes de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Historias como esta, que muestran cómo la justicia puede prevalecer incluso en los momentos más oscuros, se publican regularmente aquí, y tu suscripción garantiza que nunca te pierdas esos momentos inspiradores que pueden cambiar nuestra perspectiva sobre el valor, la integridad y la importancia de hacer lo correcto. Además, tu apoyo ayuda a que estos mensajes de esperanza lleguen a más personas que necesitan recordar que aún existen héroes entre nosotros. El capitán Rodríguez, aún en estado de shock, se acercó con cautela a Elena y con manos temblorosas, comenzó a retirar las esposas de sus muñecas. El metal frío que simbolizaba humillación momentos antes ahora caía al suelo como cadenas rotas de una injusticia deshecha. Elena masajeó suavemente sus muñecas, donde pequeñas marcas rojas testimoniaban la vergüenza que había soportado con admirable dignidad. Vargas permanecía apoyado contra el vehículo, su respiración irregular y ojos vidriosos fijos en el horizonte, como si intentara procesar mentalmente la magnitud de su caída. En cuestión de minutos, había pasado de ser un hombre poderoso, que controlaba destinos, a un oficial en desgracia enfrentando la ruina total de su carrera y reputación. La ironía era cruel pero justa. Al intentar destruir a Elena, había sellado su propio destino. La sargento Ramírez, que había presenciado todo en silencio al otro lado del patio, finalmente encontró el valor para acercarse.
En sus manos sostenía el sobre amarillo que contenía copias de los documentos que había recopilado secretamente sobre las actividades ilícitas de Vargas. Capitana Álvarez, dijo con voz firme pero respetuosa, tengo información que puede ser útil para la investigación. Elena aceptó el sobre con un leve asentimiento, reconociendo el coraje que había requerido a Ramírez mantener esas pruebas a salvo durante todos esos meses peligrosos. Los soldados que observaron la detención de Elena comenzaron a acercarse gradualmente, formando un círculo respetuoso alrededor de su comandante. Sus rostros reflejaban una mezcla de alivio, admiración y algo que parecía una renovada fe en la justicia. El soldado García, el joven al que ella había salvado en Afganistán, dio un paso al frente e hizo una perfecta salutación militar. Capitana, dijo con voz emocionada, nunca dudé de usted ni un segundo. Todos sabíamos que la verdad saldría a la luz. Elena miró alrededor a los rostros de los hombres y mujeres a los que había liderado, entrenado y protegido. No había triunfo en sus ojos, solo una tranquila satisfacción al ver que el sistema, a pesar de sus fallas y corrupciones ocasionales, aún era capaz de corregirse cuando se enfrenta con evidencia irrefutable de la verdad. Gracias, dijo simplemente, su voz cargada de emoción contenida. Gracias por creer, incluso cuando todo parecía perdido. El general Morrison continuó hablando a través del teléfono que aún yacía en el suelo, su voz resonando por el patio silencioso. Capitana Álvarez, su historial de servicio ejemplar y su integridad inquebrantable ante la adversidad, no han pasado desapercibidos ante los altos mandos. Una vez concluida esta investigación, espero que acepte una promoción a mayor y un puesto de liderazgo en nuestra nueva iniciativa de combate a la corrupción militar. Elena se inclinó para recoger el teléfono, su postura erguida y confiada contrastando drásticamente con la figura encorvada y derrotada de Vargas. General Morrison, es un honor hablar con usted. Acepto la responsabilidad que me ofrece, pero me gustaría solicitar que la investigación se conduzca con total transparencia. Este caso no debe tratarse de venganza personal, sino de restaurar la confianza en el sistema al que todos juramos servir con honor. La respuesta del general fue inmediata y llena de aprobación. Capitana, su respuesta confirma exactamente por qué fue elegida para esta responsabilidad. La integridad que demostró hoy, manteniendo su dignidad incluso bajo extrema presión y enfocándose en la justicia en lugar de la retaliación, es precisamente el tipo de liderazgo que nuestras Fuerzas Armadas necesitan. Mientras continuaba la conversación telefónica, Vargas finalmente encontró fuerzas para alejarse del vehículo. Sus movimientos eran lentos y pesados, como los de un hombre mucho mayor de lo que era en realidad. Miró por última vez a Elena, y por un momento, sus ojos reflejaron algo que pudo haber sido arrepentimiento genuino. Pero ya era demasiado tarde para la redención. Las elecciones que había hecho durante años de pequeñas corrupciones y compromisos morales, finalmente habían alcanzado sus consecuencias inevitables. Los soldados siguieron reuniéndose alrededor de Elena, formando un círculo de protección y apoyo que hablaba más alto que cualquier palabra. Entre ellos estaba el cabo Johnson, un veterano de combate con cicatrices de quemaduras en el lado derecho del rostro, resultado de un ataque con granada que Elena había ayudado a neutralizar 2 años antes. No dijo nada, solo colocó la mano derecha sobre el corazón en un gesto de respeto que fue inmediatamente imitado por todos los presentes. El momento fue profundamente conmovedor, un reconocimiento silencioso de que el verdadero liderazgo no proviene de posiciones de poder, sino de acciones consistentes de coraje, integridad y sacrificio por los demás. Elena había liderado con el ejemplo durante toda su carrera, y ahora, incluso en su momento más vulnerable, continuaba demostrando la fuerza de carácter que inspiraba a quienes la rodeaban. La investigación posterior reveló la extensión total de la red de corrupción que el coronel Vargas había tejido a lo largo de los años. Documentos incautados de sus archivos personales mostraron conexiones con contratistas militares deshonestos, desvíos sistemáticos de suministros médicos destinados a zonas de guerra, y un patrón consistente de favoritismo en ascensos y asignaciones de misiones basado en beneficios personales, en lugar de mérito militar. Más importante aún,
La investigación demostró cómo Elena había descubierto estas irregularidades durante una auditoría rutinaria de suministros. En lugar de ignorar las discrepancias o intentar negociar algún tipo de acuerdo silencioso con Vargas, ella documentó meticulosamente cada evidencia de mala conducta, creando un archivo exhaustivo que finalmente llegó a manos de las autoridades apropiadas a través de canales que Vargas nunca había previsto. La sargento Ramírez, cuyo coraje al preservar pruebas cruciales fue instrumental en la exposición de la verdad, fue posteriormente ascendida y trasladada a una posición de supervisión en la nueva unidad de auditoría interna que se estableció como resultado directo de este caso. Su experiencia y conocimiento sobre cómo identificar señales de corrupción sistémica serían invaluables para prevenir futuros casos similares. Durante las semanas siguientes, la base experimentó una profunda transformación cultural. La caída de Vargas y la reivindicación de Elena enviaron un mensaje claro por toda la jerarquía militar: la integridad sería recompensada y la corrupción sería castigada sin importar el rango o las conexiones políticas del individuo involucrado. Se establecieron nuevos protocolos para denunciar irregularidades y se implementó un sistema de protección para denunciantes, garantizando que futuros whistleblowers no enfrentaran represalias. Elena asumió sus nuevas responsabilidades como mayor con una misión clara: restaurar la confianza entre la tropa y el liderazgo militar. Estableció un programa de mentoría para jóvenes oficiales, enfatizando que el verdadero liderazgo militar debe basarse en sólidos principios éticos, no en la ambición personal o la ganancia política. Sus conferencias sobre ética militar se volvieron legendarias en la academia, inspirando a una nueva generación de oficiales a anteponer la integridad a la conveniencia. El impacto de su historia se extendió mucho más allá de las fronteras de la base militar. Periodistas castrenses escribieron sobre el caso como un ejemplo de cómo el sistema puede autocorregirse cuando individuos valientes eligen hacer lo correcto, incluso enfrentando riesgos personales significativos. Universidades militares comenzaron a usar su caso como estudio en cursos de ética y liderazgo, demostrando cómo los principios morales sólidos pueden ser más poderosos que la posición política o la influencia personal. Meses después, durante una ceremonia de ascenso, Elena fue llamada al escenario para recibir su nueva insignia de rango. Mientras subía los escalones, los soldados en la audiencia se pusieron de pie espontáneamente, creando una ovación que duró varios minutos. No era solo una celebración de su ascenso, sino un reconocimiento colectivo de que ella había defendido los valores que todos juraron proteger al ponerse el uniforme por primera vez. En su discurso de aceptación, Elena habló sobre la importancia de recordar que el uniforme militar representa un compromiso sagrado con el pueblo al que sirven. Cuando elegimos vestir este uniforme, dijo con voz clara y decidida, hacemos una promesa no solo de defender nuestro país contra enemigos externos, sino también de mantener los más altos estándares de conducta moral y ética. Esa responsabilidad no disminuye cuando nadie está observando. De hecho, es en esos momentos cuando nuestra verdadera naturaleza se revela. Continuó: lo que sucedió aquí no fue una victoria personal, sino una victoria del sistema de valores sobre el cual nuestra institución militar fue construida. Cada uno de ustedes tuvo un papel en asegurar que la verdad prevaleciera, ya sea a través de su coraje silencioso, su negativa a aceptar la injusticia o simplemente su fe inquebrantable de que lo correcto siempre es más fuerte que lo incorrecto, incluso cuando parece estar perdiendo la batalla. La ceremonia concluyó con Elena recibiendo una placa conmemorativa grabada con los nombres de todos los soldados que habían servido bajo su mando durante su carrera. Pero quizás el regalo más significativo fue una carta manuscrita del soldado García, el joven a quien ella salvó en Afganistán, en la que escribió: Mayor Álvarez, no solo salvó mi vida aquel día en el campo de batalla, sino que también me enseñó lo que significa verdaderamente servir con honor. Prometo llevar esas lecciones a donde quiera que mi carrera me lleve. El legado de este caso se extendió mucho más allá de la base donde todo comenzó. El programa de combate a la corrupción que Elena ayudó a desarrollar fue implementado en bases militares de todo el mundo,
creando una red internacional de oficiales entrenados para identificar y denunciar la mala conducta. Su metodología de documentación de pruebas se convirtió en estándar en cursos de investigación militar, y su ejemplo personal de mantener la dignidad bajo presión se convirtió en leyenda en círculos castrenses. Vargas, por su parte, enfrentó una corte marcial y fue sentenciado a 10 años de prisión militar, además de perder todas las pensiones y beneficios acumulados durante su carrera. Más devastador que la pena legal fue el ostracismo social que sufrió dentro de la comunidad militar, donde la reputación y el honor se consideran más valiosos que la riqueza material. Su caída sirvió como una advertencia contundente para otros que pudieran sentirse tentados a comprometer su integridad por ganancia personal. El teléfono rojo que trajo la llamada del Pentágono fue posteriormente preservado en el Museo de la Base como un símbolo de cómo la verdad puede emerger en los momentos más inesperados. Los visitantes frecuentemente se detienen ante la vitrina donde está expuesto, leyendo la placa que explica cómo una simple llamada telefónica cambió el curso de múltiples vidas y restauró la fe en la justicia militar. Años después, cuando jóvenes cadetes preguntaban a Elena sobre aquel terrible día en que fue arrestada delante de su propia tropa, ella siempre respondía de la misma manera: los momentos más oscuros suelen preceder a los más brillantes. Cuando elegimos hacer lo correcto, aun sabiendo que puede costar caro, creamos ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver o imaginar. Nunca subestimen el poder de una persona íntegra enfrentándose a un sistema corrupto. Al final, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Su historia se convirtió en algo más que un caso de éxito militar, se transformó en un faro de esperanza para cualquiera que enfrente injusticias en cualquier contexto de la vida. Demostró que la integridad personal, aun cuando se pone a prueba en las circunstancias más adversas, puede ser más poderosa que la influencia política, las conexiones personales o la posición jerárquica. Es un recordatorio de que los verdaderos héroes rara vez usan capas o buscan reconocimiento, simplemente hacen lo correcto, incluso cuando nadie más está dispuesto a hacerlo. El eco de aquella mañana en el patio militar siguió reverberando a lo largo de los años, recordando a todos los que presenciaron o escucharon sobre los eventos que los pequeños actos de coraje pueden desencadenar cambios transformadores. Elena Álvarez probó que una persona íntegra, armada solo con la verdad y una determinación inquebrantable, puede desafiar y derrotar sistemas enteros de corrupción e injusticia. Su historia permanece como testimonio eterno de que, por oscuro que parezca el horizonte, siempre hay un amanecer esperando romper con su luz.